¿Qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Eduardo Banda y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, eh, más bien de un elemento muy importante y crítico dentro de un sistema de refrigeración y el cual, como lo podrán estar viendo, el tema es válvulas de expansión. Para empezar, podemos definir a la válvula de expansión como un dispositivo de medición y control diseñado para regular el flujo de refrigerante líquido hacia el evaporador. Y su principal objetivo puede ser, más bien, es mantener un balance perfecto. La válvula debe entregar refrigerante exactamente a la misma velocidad en la que el calor externo evapora dentro del evaporador. Este equilibrio es clave para la eficiencia de un sistema de refrigeración. Ahora bien, y como se ve aquí el puntero en la presentación, en la parte derecha tenemos un diagrama con las partes principales de una válvula de expansión, en el cual tenemos principalmente el bulbo remoto, el tubo capilar, la caja de diafragma, el diafragma mismo, la varilla de empuje, el asiento, la aguja, el portaaguja, el resorte, la guía de resorte, sedazo de entrada y vástago de ajuste. Cada uno de estos elementos que conforman a una válvula de expansión. Principalmente en la operación, el refrigerante llega a la válvula en estado líquido y a alta presión, proveniente del condensador. Dentro de la válvula ocurren cuatro pasos principales, el cual sería la entrada de refrigerante, después sería la reducción de presión y temperatura, que es el proceso de expansión como tal, la evaporación y absorción de calor en el evaporador y finalmente la salida de vapor hacia el compresor. Ahora bien, tenemos uno de los principios importantes de este elemento mecánico, que sería el principio de restricción de flujo. La clave de expansión es la restricción. O sea, cuando el refrigerante pasa por el pequeño orificio de la válvula, experimenta una drástica reducción de presión. Esto provoca una caída de temperatura de saturación. Es decir, la presión baja tanto que la temperatura necesaria para que hierva, o sea, se evapore, se reduce significativamente, permitiendo que absorba el calor del aire frío. El siguiente principio sería el principio de equilibrio de presiones. Específicamente en la válvula de expansión termostática, el control se logra mediante un balance constante de tres fuerzas hidráulicas que actúan sobre un diafragma. La primera de ellas sería la presión de apertura PS. Esta presión proviene del bulbo de sensor lleno con una carga de refrigerante que presiona para abrir la válvula. Esta fuerza es proporcional a la temperatura de salida del evaporador. La siguiente sería la presión del evaporador PE. La presión interna del evaporador actúa en contra del diafragma tratando de cerrar la válvula. Finalmente, tenemos la presión de resorte PR, una fuerza constante ajustada por el técnico que también tiende a cerrar la válvula. El equilibrio se mantiene cuando estas tres válvulas tienen la siguiente asignación. Como se muestra en la imagen en el diagrama, tenemos que la presión de apertura es igual a la presión de evaporador más la presión de resorte. Este balance asegura que se mantenga el sobrecalentamiento deseado. Nuevamente hago hincapié en que lo tenemos aquí en el diagrama, cada una de las tres fuerzas y cómo se dictan por esta fórmula. Ahora tenemos el principio de control de sobrecalentamiento. Este sería el control más importante, en el cual el sobrecalentamiento es la diferencia de temperatura entre la salida del evaporador y su temperatura de saturación, el cual tiene un doble propósito en el cual la válvula realiza una medición dinámica a través del bulbo de sensor. Si el sobrecalentamiento sube, o sea, si hay mucha carga de calor y el evaporador está pidiendo más y más, la válvula siente un aumento en la presión de apertura y eventualmente abre más, logrando la modulación de flujo, en el cual aquí entra el doble propósito.
donde la eficiencia pues se usa en toda la superficie del evaporador y la protección pues más adelante se podrá ver en la presentación. Hablaremos de ello. Ajustes de sobrecalentamiento. Para una calibración precisa se manejan tres valores. El primero sería sobrecalentamiento estático, que es el sobrecalentamiento de la válvula cuando está completamente cerrada. Después tenemos el sobrecalentamiento de apertura, que es la diferencia de temperatura necesaria para que la válvula empiece a abrir desde una posición estática. Finalmente tenemos el sobrecalentamiento de operación, el valor que se busca mantener durante el funcionamiento normal del equipo. Ahora bien, tenemos la ubicación en un sistema de refrigeración. Como se ve en el diagrama, la válvula de expansión se ubica estratégicamente entre la salida del recibidor de líquido o condensador y la entrada del evaporador. Esta posición es clave para el proceso de expansión que acabamos de describir. Y más adelante podremos observar en qué tipo de equipos de refrigeración se utiliza la válvula de expansión, pero técnicamente es en la mayoría de equipos modernos y es un elemento, como lo había dicho al principio de la presentación, fundamental para el funcionamiento del sistema. Si tú quitas esta parte del sistema, pues técnicamente estás quitando un, un comunicador entre lo que es el condensador y el evaporador. Tipos de válvulas de expansión. Existen varios tipos, cada uno adaptado a diferentes necesidades de control. El primero en la lista es la válvula de expansión termostática, la VET. Es la más común en aplicaciones de capacidad media. Utiliza el principio de equilibrio de presiones para mantener un sobrecalentamiento constante. Después, el segundo de la lista sería el dispositivo de expansión de orificio fijo, también conocido como tubo capilar. Es el más sencillo y económico. Ofrece una restricción constante. Se usa en equipos pequeños y con carga térmica estable, como refrigeradores domésticos. Su principal desventaja es que no se adapta a cambios de carga. En la lista, el tercer lugar lo tenemos para la válvula de expansión electrónica BEE. El estándar moderno utiliza un motor paso a paso y sensores de temperatura y presión. Ofrece el control más rápido y preciso del sobrecalentamiento, optimizando la eficiencia de sistemas con cargas muy variables. Después tenemos la válvula de expansión automática. Mantiene una presión de evaporación constante, a diferencia de la BET, que mantiene un sobrecalentamiento constante. Es menos flexible y menos eficiente que la BET. Para terminar, tenemos las válvulas de flotador, utilizadas típicamente en evaporadores inundados de gran capacidad, controlan el flujo manteniendo un nivel de líquido refrigerante constante. Y ahora, las fallas. El diagnóstico es parte crucial. Las fallas de la válvula pueden manifestarse de diferentes maneras. Una de ellas, y aquí como lo tenemos en la lista, sería la válvula congelada o apretada. La válvula restringe demasiado el flujo, causando una baja presión de succión y sobrecalentamiento excesivo. Después tenemos la válvula inundada o abierta. Flujo excesivo, resultado en bajo o nulo sobrecalentamiento y potencialmente retorno del líquido al compresor. Después tenemos la obstrucción por humedad. El agua en el sistema se congela en el orificio bloqueando el flujo. Y finalmente el ajuste incorrecto, en el cual el técnico deberá de corregir el ajuste del mismo. Pero así como hay fallas, tenemos ventajas. Las ventajas de usar una válvula de expansión controlada BET o una BEE sobre un dispositivo fijo son claras y vitales. En ello tenemos la regulación de flujo adaptable, se ajusta a la carga térmica del momento, algo que los tubos capilares no pueden hacer. Después tenemos la optimización del evaporador. Asegura que toda la superficie interna del evaporador esté cubierta por refrigerante, maximizando la absorción de calor. Después tenemos el control de sobrecalentamiento. Mantiene el sobrecalentamiento en el punto óptimo, que es clave de la eficiencia y la seguridad. Finalmente tenemos la prevención de retorno del líquido. Al garantizar un sobrecalentamiento mínimo, nos aseguramos de que todo el líquido sea vaporizado antes de llegar al compresor, previniendo el costoso y peligroso golpe de líquido.
Ahora bien, como lo había comentado, la válvula de expansión es fundamental para, se podría decir que todos los sistemas de refrigeración actuales. Da su eficiencia y adaptabilidad es indispensable con aire acondicionado en comercial e industrial, refrigeración comercial, supermercados y cuartos fríos, refrigeración industrial en procesos de manufactura y transporte refrigerado, camiones y contenedores. Siendo así en tipos de elementos como ya sea en casa los mini split o industria como los chiller, en el cual buscas una orientación del líquido refrigerante para tener una temperatura óptima. Finalmente, para concluir, cabe recalcar que la válvula de expansión es un elemento muy interesante que es completamente mecánico, con partes mecánicas, que de cierta manera funge de manera como una forma de automatizar el sistema de refrigeración y poder canalizar el refrigerante para mantener, como se lo había dicho, para dar una eficiencia en temperatura y una eficiencia en el estado del refrigerante para no dañar los componentes y generar un gran impacto en el sistema. Por mi parte ha sido todo y pues muchas gracias por su atención.